Los signos vitales son elementos fundamentales para evaluar al paciente, su condición general y su pronóstico vital. ¿Okay? Comenzando por frecuencia cardíaca. Esta corresponde a los latidos cardíacos y se determina mediante auscultación de lo que sería el área precordial utilizando el estetoscopio, que está compuesta de unas olivas, de un arco metálico, de una manguera y por último de una membrana o diafragma que se utiliza para escuchar sonidos de frecuencias altas y una campana que se utiliza para escuchar sonidos de frecuencias más bajas. Para poder auscultar lo que serían los focos cardíacos, primero tenemos que saber cómo encontrar los espacios intercostales. Y de esto nos valemos encontrando el ángulo de Lewis, que como sabemos es aquel que se encuentra en la unión entre el manubrio y el cuerpo esternal. Principalmente vamos a ubicarlo mediante palpación y posteriormente nos vamos un poco hacia los lados. La costilla que se articula justamente donde se encuentra el ángulo de Lewis corresponde a la segunda costilla. Por lo tanto, el espacio que se encuentra justamente debajo de ella corresponde al segundo espacio intercostal. De esta manera, mientras vamos descendiendo, encontramos los subsiguientes espacios intercostales para poder ubicar los focos cardíacos. Y así entonces, cuando en el segundo espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal derecha, ubicamos un foco, este se denomina foco aórtico, segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Cuando ubicamos en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, nos encontramos con el foco pulmonar con línea paraesternal izquierda. El aórtico accesorio se encuentra en el tercer espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Tercer espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. El tricuspidio en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Y por último, el foco mitral se va a encontrar en el quinto espacio intercostal, pero con línea medio clavicular izquierda. Es decir, aquí, que correspondería a donde se encuentra el ápex del corazón normalmente. Como auscultamos, colocamos la membrana del estetoscopio en el foco correspondiente y comenzamos a contar la cantidad de latidos por minuto que hay. Y esa es la unidad en la que vamos a medir. Es importante auscultar en un minuto completo. ¿Cuáles son los valores normales? Estos oscilan entre 60 y 100 latidos por minuto. Si escuchamos menos de 60 latidos por minuto, estamos hablando de una bradicardia. Por el contrario, si escuchamos más de 100 latidos por minuto, entonces hablamos de una taquicardia. Los recién nacidos tienen unos valores normales de 120 a 160 latidos por minuto. Y a medida que aumentamos en edad, estos valores se van a ir normalizando hacia los de 100, de 60 a 100, normales en el adulto. Cuando hablamos de pulso, nos referimos a esa onda que se puede palpar a través de lo que sería el tacto con los dedos y que corresponde a la sístole ventricular, es decir, a la contracción del ventrículo y que corresponde con el latido del corazón. ¿Cómo vamos a palpar? Vamos a utilizar el dedo medio y el dedo anular, realizando una leve presión sobre la arteria, de manera que este no sea muy fuerte como para obliterar o cerrar la arteria, ni muy débil para no poder percibir el pulso adecuadamente. Esto se realiza en distintas regiones anatómicas. Por ejemplo, nos encontramos con el pulso temporal, el carotidio, el braquial o humeral, el radial, femoral, popliteo, tibial posterior y dorsal del pie, o también denominado pedio, pulso pedio. Una vez que ya sabemos con qué dedos tomar el pulso y la ubicación de este, debemos contar la cantidad de pulsaciones por minuto que hay. Y los valores normales son muy parecidos a los de la frecuencia cardíaca, a diferencia de que si nos encontramos con menos de 60 pulsaciones por minuto, estamos hablando de una bradisfigmia, mientras que si son más de 100 pulsaciones por minuto, entonces esto corresponde con una taquisfigmia. Igualmente, en los recién nacidos son los que presentan los mayores valores normales
de pulsaciones por minuto, las cuales van a ir disminuyendo a medida que se avanza en edad. ¿Ok? Bien, lo siguiente a evaluar es la frecuencia respiratoria, es decir, el número de respiraciones por minuto. Y esto se puede hacer mediante diferentes técnicas de inspección, de palpación o de auscultación. Para la inspección simplemente hay que visualizar qué parte de la región anatómica del paciente se eleva y desciende con la respiración. En el caso de los recién nacidos y los lactantes, esto va a ser el abdomen el que se eleva y disminuye. Por lo tanto, decimos que tienen una respiración abdominal. Igual ocurre con los hombres adultos, su respiración es abdominal, pero en las mujeres la respiración generalmente es toraco-abdominal. Para poderla determinar mediante palpación, simplemente se coloca la superficie de la mano sobre la región anatómica y se sienten las elevaciones y descensos de esta región. Y a la auscultación utilizamos lo que sería el estetoscopio para poder escuchar los ruidos respiratorios, la inspiración y la expiración. La frecuencia respiratoria se lleva en respiraciones por minuto y los valores normales en el adulto oscilan entre las 12 y 20 respiraciones por minuto. Es decir, si tenemos menos de 12 respiraciones, estamos hablando de una bradipnea, mientras que si hay más de 20 respiraciones por minuto, estamos hablando de una taquipnea. Los recién nacidos también tienen valores más elevados de respiraciones, las cuales van a ir disminuyendo a medida que progresamos en edad según los valores normales de cada edad correspondiente. A continuación, con la temperatura. ¿Qué es esta? Este es el resultado del equilibrio entre lo que sería la pérdida y la producción de calor en el organismo. Utilizamos el termómetro, generalmente el termómetro de mercurio, y la zona donde se vaya a tomar la temperatura depende de la edad y de la colaboración del paciente. Se puede tomar vía axilar a cualquier edad, esto colocando el termómetro en el hueco axilar con el brazo adherido al cuerpo para evitar la movilización del termómetro. La temperatura rectal predominantemente se toma en recién nacidos y lactantes, mientras que la temperatura bucal se puede utilizar en niños desde los 6 años en adelante hasta cualquier edad. ¿Cómo se toma la temperatura? En primer lugar, tomando el termómetro por su parte distal, se debe de descender la temperatura por debajo de 36 grados centígrados. A continuación, colocarlo en la zona elegida para tomar la temperatura y tomar la temperatura por un periodo que oscila entre los 3 a 5 minutos. ¿Okay? Luego se realiza la lectura inmediatamente después de retirar el termómetro. ¿Cuáles son los valores normales? Todos van a estar expresados en grados Celsius. El valor normal de temperatura corresponde entre los 36,5 grados centígrados y los 37,4. Menos de este valor lo denominamos hipotermia. Y una temperatura que ya sea entre los 37,5 y 38,4 la denominamos febrícula. Mientras que la fiebre ya es cuando el paciente tiene de 38,5 hasta 39,9. Ya a partir de 40 grados centígrados lo denominamos hiperpirexia. Mientras que hipertermia es la elevación de la temperatura por encima de lo que serían los 42 grados centígrados. Por último se encuentra la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Es la fuerza ejercida por la pared de los vasos para evitar su exagerada distensión ante lo que es la presión arterial, que esa sí es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos. ¿Ok? Entonces, esta tiene dos componentes, la tensión arterial. Tiene un componente sistólico que comienza y depende del gasto cardíaco, de la cantidad de sangre que se eyecte, la fuerza y la velocidad de eyección a la que éste se eyecte, que corresponde con el valor más alto de la tensión. Y el valor diastólico, el componente diastólico, es el valor más bajo y depende de la resistencia que hacen los vasos de las arterias ante el paso del flujo de la sangre. ¿Ok? ¿Cómo se toma la tensión? Se utiliza un instrumento denominado esfigmomanómetro o también conocido como tensiómetro, que consta de una pera de goma con una válvula, con un manómetro que da milímetros de mercurio en unidad. Y también se utiliza esta partecita que vemos aquí, que es el brazalete, el cual tiene que ser
aproximadamente 2/3 de lo que sería la longitud del brazo del paciente para tener el tamaño adecuado, ya que si es muy grande o muy pequeño para el tamaño del brazo del paciente, podemos tener valores alterados, ¿ok? También utilizaremos el tensiómetro junto con el esfigmomanómetro para poder tomar la tensión. Ok, ¿qué pasos hay que seguir? En primer lugar hay que colocar el brazalete. Para esto el paciente tiene que haber reposado durante mínimo 5 minutos con el brazo apoyado a lo que sería la altura del corazón. Hay que colocar el brazalete después de localizar el pulso braquial, ya que la proyección de la arteria braquial es la que va a servir como guía para poder colocar las mangueras de lo que sería el brazalete. También es importante ubicarlo a 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo y posteriormente ajustar a conveniencia. Hay diferentes técnicas para tomar la tensión. La que se utiliza es la que suma la palpación y la auscultación, es decir, la técnica palpatoria y auscultatoria. Mediante la técnica de palpación solamente se puede determinar la tensión arterial sistólica, mientras que por la auscultación se pueden determinar ambas, tanto la sistólica como la diastólica. Para la técnica de palpación, que corresponde al primer paso a realizar, primero se debe de, una vez colocado el brazalete, tomar el pulso radial del paciente. A continuación, insuflar la perita, ¿ok?, que va a ir subiendo en milímetros de mercurio, y cuando ya no sintamos el pulso radial del paciente, es decir, no hay pulso, es cuando estamos ante la tensión arterial sistólica. A continuación, lo que vamos a hacer es colocar la campana del estetoscopio encima de la proyección de la arteria braquial, no por debajo del brazalete, sino inmediatamente por encima del pliegue del codo, es decir, en este espacio que dejamos libre, ¿ok? Y luego insuflar por encima de 20 a 30 milímetros de mercurio según la cifra que obtuvimos mediante el método palpatorio. A continuación, reducimos la presión mediante la apertura de la válvula. Esta apertura tiene que ser con una fluctuación uniforme de presión. No podemos abrirla toda de una vez porque nos va a dar una medida errónea, ¿ok? Después de reducir la presión, vamos a empezar a escuchar unos ruidos, y esto es muy importante. El primer ruido que escuchemos va a corresponder a la tensión arterial sistólica, mientras que el último que escuchemos corresponde a la tensión arterial diastólica, que es cuando decimos que ya no se van a escuchar los ruidos, ¿ok?, del Korotkov, así se denomina, ruidos de Korotkov. ¿Qué se recomienda? Primero, realizar una evaluación simétrica de la tensión arterial, es decir, en ambos brazos, en ambas extremidades. También tomar la tensión arterial con los diferentes cambios de postura del paciente, ya sea en bipedestación, sedente o decúbito, ya que en diferentes posiciones estas cambian de valores. Y en medidas sucesivas es importante desinflar y llevar la presión hasta 0 antes de volver a tomar una medida, ¿ok? Bien, como sabemos, los milímetros de mercurio son la unidad en la cual expresamos la tensión arterial, y los valores normales oscilan en menor o igual a 120 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica y 80 milímetros de mercurio en la tensión arterial diastólica. ¿Cuándo hablamos de hipotensión? Cuando la sistólica es menor a 90 y la diastólica es menor a 60. En cambio, cuando hablamos de prehipertensión es cuando estamos en unos valores medios entre lo que sería el valor normal y cuando ya hay hipertensión, es decir, en la sistólica entre 120 y 139 milímetros de mercurio y en la diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Ya cuando hablamos de hipertensión, podemos estar ante una hipertensión de estadio 1 o estadio 2. Cuando la sistólica es mayor a 140 y la diastólica es mayor a 90, ya hay hipertensión estadio 1. Y cuando la sistólica es mayor a 160 y la diastólica es mayor a 100, ya nos encontramos con hipertensión estadio 2.